Bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a hablar acerca de una relación que nos resulta interesante y significativa, tomando temas que hemos compartido, que hemos abordado en ambas materias, tanto en historia americana como en historia moderna. Nos referimos a la Ilustración y entendiendo estas cómo han influenciado en lo que fueron las reformas borbónicas. Bueno, para hablar de este tema nos ubicamos en el siglo XVIII, a pesar de que en las reformas borbónicas también se habla de un proceso de fines del siglo XVII hacia el siglo XVIII. Bueno, en el siglo XVIII vemos esta influencia de las nuevas ideas de lo que fueron la Ilustración. Por eso hemos elaborado algunos materiales con lo que hemos trabajado en historia moderna y también llevándolo a lo que relaciona el tema con historia americana. La Ilustración se definió como una cultura de élites. Dice que la Ilustración del siglo XVIII fue un movimiento de grupos de intelectuales que estaban muy impresionados con los logros de la revolución científica y cuando usaban la palabra razón estaban abogando por la aplicación del método científico al entendimiento de todos los aspectos de la vida. Ese era uno de los principios fundamentales que tenía este movimiento. Otra de las cuestiones que entendía también dentro de la Ilustración era que las ideas de la Ilustración se destacaba el progreso de la sociedad hacia hacia una mejora por el medio del uso de la razón y dejando de lado viejas creencias. Sobre todo apunta en este tema la Iglesia, y esto es algo que después lo podemos relacionar en cuando abordemos las reformas borbónicas, como también esto ha tenido influencia en lo que fue la Iglesia, el papel de la Iglesia dentro de la sociedad. Eh, Así es que decía que primaba el avance de los métodos científicos, y conforme el conocimiento científico se esparció más y más los hombres y las mujeres educados comenzaron a cuestionar las verdades y los valores religiosos. Se pasó del escepticismo hacia la religión, y la creciente secularización del pensamiento fueron lo que marcaron este periodo de la Ilustración. De ideas como la de Locke o el mismo Newton aportaban a los nuevos pensamientos y tratando de generar un progreso, un cambio social. Y bueno, en este sentido, bueno, hay algunos pensadores que han abordado esto, como Rousseau, que hablaba de la obra del contrato social, la soberanía nacional, de ciudadanía; Voltaire, que elaboró la libertad de pensamiento y la libertad religiosa; Montesquieu, que propuso un Estado basado en división de poderes. Bueno, son algunos de los referentes de este movimiento. Y bueno, fundamentalmente dentro de lo que es tomar como resumen de lo que podemos ver la Ilustración, podemos decir que marcaba que debía haber una actitud crítica, una defensa de la libertad de pensamiento, procurar por la educación, la confianza en la razón humana, el movimiento secular, el universalismo. Y bueno, también podemos marcar que el movimiento ilustrativo posibilitó para la época a hablar del control del hombre y las leyes del hombre sobre la sociedad, generando punto de conflicto con la Iglesia al exponer que Dios era solamente un imaginario del hombre. Las ideas críticas también se trasladaron a los absolutismos, bueno, las monarquías, generando conflictos con la Iglesia, y las monarquías que empezaron a apoyarse también en estas ideas dentro de lo que era su orden administrativo. O sea que pues, ahí vemos ya algo importante a destacar, que la Ilustración empezó a tomar protagonismo y a estar cercana a las monarquías. Así también el escepticismo, tanto hacia el cristianismo como las otras culturas de Europa, fue alimentando por los relatos de los viajes y bueno, el conocimiento un poco del mundo. Decíamos que esto creemos nosotros y podemos fundamentar que está relacionado con las reformas borbónicas que se dieron sobre las colonias del reino hispanoamericano. Bueno, justamente por eso esta, sin duda hay que decir que la línea de pensamiento alimentó a lo que fueron las decisiones, y sobre todo trasladar esto al plano administrativo y mejorar lo que era el control de las colonias en Américas. En este sentido, bueno, vemos que justamente las reformas borbónicas apuntaron a que en la Nueva España, en América, se dieron una serie de cambios políticos, económicos, eclesiásticos, militares, que bueno, aplicó este régimen de Borbón en España y el territorio de Nueva España. Hablábamos, como decíamos al principio, del siglo XVIII, a partir de un cambio de dinastías de Austria por
por los Borbones. Y bueno, esta reforma buscaba principalmente modernizar, relacionado a este proceso de apoyarse en el método científico, en el avance científico. Esto buscó modernizar internamente a España y su relación con las colonias, y respondiendo a una nueva concepción de Estado. Ahí yo identifico mucho lo que decíamos antes del pensamiento ilustrado. Bueno, en este sentido podemos seguir relacionando entonces el tema con el pensamiento ilustrado y reformas borbónicas, ya que, bueno, yendo a lo que fueron en sí las reformas borbónicas, vemos nosotros que hay reformas administrativas, por un lado, que correspondían por cuenta del Estado. Todas las funciones de la administración pública debían caer en manos de los profesionales. Un poco esto del avance del pensamiento y cómo las clases debían estar más educadas, que marcaba el ilustranismo. Entonces habla de la inclusión de profesionales en las políticas públicas, una completa modernización de las técnicas administrativas también relacionada a esto, la obligatoriedad y inmediata observación de lo que eran las leyes para que se cumplan. Recordamos que las reformas borbónicas apuntaban a esto, que se daba mucha corrupción en el territorio colonial, así que bueno, esas fueron algunas de las cosas que buscaron mejorar. En cuanto a las reformas económicas y comerciales, también hubo una influencia porque se centraron en tres aspectos: la intensificación del comercio, el incremento de la población indiana y la mejora del sistema fiscal. Hubo reformas militares también, como la formación de ejércitos regulares, y bueno, principalmente estas, las religiosas, que nosotros marcábamos que se buscaba desde las ideas de la ilustración, justamente esto, dejar tanto la creencia religiosa y pasar a una creencia más secular. Entonces, bueno, se dieron algunas cosas puntualmente importantes en América en las reformas borbónicas, por ejemplo la expulsión de los jesuitas en el 1767, que, bueno, cuestionando un poquito esto, el poder que tenía la iglesia, se introdujeron párrocos seculares. Esto trajo consecuencias, también problemas con los indígenas, y también, como vamos a desarrollar más adelante, con los criollos, un poco también tomando que la clase criolla también estaba influenciada por la ilustración. Bueno, el anticriollismo fue algo que se desató en la época. Tuvieron un claro propósito de limitar el poder económico y político de los grupos criollos, que estaba creciendo ante este poco descuido de lo que era el reino hispánico. El comercio, el contrabando y sobre todo el avance del pensamiento y la formación de los criollos había hecho que tomen un papel político y económico importante en lo que era el territorio americano. Se favoreció el nombramiento de los peninsulares. Los criollos fueron discriminados por la corona española, y bueno, la economía a través de estas reformas borbónicas mejoró notablemente. Los ingresos provenientes de América habían aumentado, había nuevos consulados, el precio y la alineación de varios sectores de la población colonial, criollos, indios y otros grupos, también se había regularizado. Y como decíamos antes, hubo reacciones también influenciadas, está bueno también marcarlo, que no solamente influenciaron las reformas borbónicas esta línea de pensamiento, sino también en las reacciones que se dieron. Se fortalecieron la idea nacionalista entre criollos ante esto, se expresaron su rechazo a España y se formaron sociedades y se organizaron conspiración a favor de una independencia, o sea, ya mirando un poquito más adelante en lo que era la historia. Bueno, así es que podemos brevemente establecer lo que fue la influencia de la ilustración y lo que se dio en América a través de las reformas borbónicas, que obviamente la línea de pensamiento, el querer aportar a la razón, la educación, todo eso tuvo una influencia en lo que fueron las políticas aplicadas en América, y a la vez también tuvo una reacción, que los mismos grupos criollos también estaban influenciados por esta línea de pensamiento, y eso llevó a un proceso de independencia más adelante. Muchas gracias.